Padre, te adoramos y honramos tu presencia en medio de nosotros, Señor, porque dice tu palabra proféticamente, decía que vería fruto de descendencia. Y Señor, nosotros somos esa recompensa que tú ganaste en la cruz. Por eso día tras día reverenciamos tu nombre y ponemos nuestras vidas en sacrificio a ti, Señor, porque tú te has entregado por nosotros y nosotros nos entregamos renunciando a nuestros propios deleites y pasiones por agradar tu corazón. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por la realidad de tu Espíritu Santo y tus ángeles que ministran diariamente en tu trono, adoración, pero también hoy, Señor, esos ángeles aquí presentes, ministrándote a ti, Señor, ministrando junto con nosotros al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos, Rey. Te agradecemos a ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, convocamos al ángel de resurrección, Señor, para estar presente junto con los ángeles de todas las localidades, Señor, y aún, Señor, todo la corte angelical, el concilio de ángeles, Señor, sobre esta provincia, sea convocado en este lugar y sea escuchada tu palabra y tomada nota pertinente por tus ángeles escribas, sea transmitida y fluya tu palabra, Señor, por todo el territorio de la provincia, por todo el territorio del Buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, corra más lejos de los límites geográficos impuestos por el hombre, Señor, y corra y toque naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Sea bendita, Señor, tu simiente, Padre. Sea bendito, Padre, tu fruto, tu recompensa. Y reciba, Señor, de ti, Señor, en esta mañana. Reciba. Reciba de ti, Señor, en el nombre de Jesús, toda tu provisión, Padre. Ese río de agua viva, Señor, que fluye de tu trono, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, seamos satisfechos por ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y todo otro trono quede silenciado, no se escuchen sus voces, porque tus hijos están atentos a tu voz, a la que sale de tu trono, Señor. Trono fundado en justicia y juicio. En el nombre de Jesús te adoramos, Rey. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias por compartir este tiempo adorando al Señor todos juntos, y bendecimos a los que están del otro lado de la pantalla también, que nos están siguiendo, sea online o en forma diferida. Sean bendecidas sus vidas. Amén. Nos estamos preparando para la escuela, gloria al Señor. Y creo que esta palabra que vamos a compartir en este día es un buen preámbulo para lo que vamos a ver en la escuela, así que tómenlo como casi una sesión previa, un prólogo, ¿sí? Una introducción. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes e ir a la palabra. Estamos hablando, ahí no se llega a ver, lamentablemente, pero el título es Andar en Amor. ¿Se acuerdan que meses atrás, bueno, no tanto, pero un mes y medio atrás, el Señor nos habló de caminar, de andar, ¿sí? Nos preparaba un camino para andar. Entonces entendemos que es un tiempo de andar, de caminar. Andar quiere decir vivir en la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos que aprender las facetas o
o los matices que tiene esta palabra, andar con todo lo que implica, ¿sí? Andar agradando al Señor, obviamente, ¿no? Entonces, no se llega ahí a ver por el contraste, pero es andar en amor, ¿sí? Y tenemos una visión un poco distorsionada de lo que es andar en amor, pero veamos lo que dice la Escritura, y vamos a Efesios capítulo 5, dudo que puedan leerlo desde ahí, pero pueden agarrar sus Biblias, no sé si las tienen, si no, hacemos oración de arrepentimiento y de conversión. ¿Tienen ahí sus Biblias? Es bueno, al menos a una congregación, venir con Biblias, ¿no? Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a los santos, o como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual, o inmundo, o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Vamos a leer hasta ahí solamente. Entonces les decía que estamos con el tema de andar, y acá un par de veces mínimamente se habla de andar, de caminar, de vivir, ¿sí? Y el primer versículo, o el segundo versículo, ya habla del tema que quiero tratar, que es el andar en amor, ¿sí? ¿Qué es andar en amor? ¿Es mostrar una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo a todo el mundo? ¿Es no enojarse nunca? ¿Es andar juntos de la mano, abrazándonos y cantando juntos como hermanos? Ciertamente ustedes saben que no es así, ¿sí? Sobre todo debido, y traiga cierta confusión en entender qué es andar en amor, justamente porque la palabra amor ha sido muy pisoteada, muy vapuleada, y también se le ha magnificado el sesgo romántico, de modo que andar en amor necesita una definición. Y creo que Pablo en este pasaje está hablando justamente de lo que es ese andar en amor. Pero antes de encarar el tema, quiero poner una plataforma. Y esto es muy importante, tanto para lo que vamos a ver hoy, como para lo que va a tratar la escuela a partir de la semana que viene, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Es decir,
qué tipo de iglesia quiere el Señor que seamos, y por lo tanto, como nuestro corazón está volcado hacia el corazón de Dios, es la que queremos ser, ¿no? Durante la semana les ponía un pasaje que me ministró muchísimo, y es el de Jeremías 8:7. Jeremías 8:7 dice: aún la cigüeña en los cielos conoce sus tiempos, la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de migración, pero mi pueblo no conoce la justicia de Yahvé. Y le decía sencillamente cómo es el caso en que Jeremías declara esta palabra, que entendiendo que había una, por así decir, una rebelión perpetua, una iniquidad perpetua en Israel que no quería convertirse. Y pone, por ejemplo, las aves migratorias, que ya saben ellos que llega un determinado día, no unos días, un determinado día en que todas remontan vuelo y se van. No dice una, bueno, adelantate, yo te alcanzo, mañana salgo. No, salen todas un mismo día. Saben que ese día es el que tienen que partir para llegar a un determinado lugar, a la otra zona donde tienen que ir, ¿no? Todas ellas parten para una región apropiada, más cálida, primero para conseguir alimento, segundo para reproducirse. Ellos saben que si no se van, bueno, ellos saben, trabajan mecánicamente, automáticamente, por instinto, ¿no? Pero ellos saben que si no van a ese otro lugar más cálido, primero, no van a conseguir alimento, segundo, no se van a poder reproducir. Wow. En consecuencia, si no salen y salen todas juntas como especie, lo que va a pasar sería una catástrofe ecológica autoinducida, o sea, un suicidio en masa de la especie, porque mueren. Pero luego dice: mi pueblo no conoce la justicia de Dios. Las aves saben cuándo tienen que salir, pero mi pueblo no sabe, no conoce la justicia de Dios. Entonces la pregunta que viene a continuación es: ¿para qué vinieron los ángeles de justicia a visitarnos? Sí, lo estamos repitiendo varias veces. No vinieron a hacer turismo porque el peso argentino está totalmente devaluado, entonces vamos a aprovechar las circunstancias y vamos a pasear por toda la Argentina. No vino para eso, ¿sí? Vino a traer una medida de justicia para que la iglesia se movilice a otro lugar. ¿A dónde? A la casa de la luz. ¿Para qué? Para comer lo que tiene que comer y para reproducirse en la casa de la luz. Quiero que tomes nota de estos dos puntos que son muy importantes. Es llevar a la iglesia donde puede encontrar el alimento que necesita para esta estación, no será cosa que se muera de hambre. Y ese es la habitación de la reproducción. La pregunta es: ¿dónde se está reproduciendo actualmente la iglesia? Es un lugar, por así decirlo, insalubre, y necesita migrar a la casa de Dios. No se sabe muy bien cómo estos animales, estas aves migratorias, se orientan para entender a dónde tienen que llegar y por qué camino, porque siempre es el mismo camino y siempre es el mismo punto de llegada. No se sabe. Se cree que es por el campo magnético de la Tierra. Aún no solamente las aves, también los delfines y otros animales también hacen tremendos recorridos, miles de kilómetros, para ir de un lado para otro por esta situación, ¿no? Ahora, si fueron enviados ángeles de luz con plomada de justicia, es porque la iglesia perdió su GPS y no sabe ya dónde está la casa de la luz y dónde encontrar alimento y dónde reproducirse. Entonces vienen los ángeles para decir: la plomada, este es el camino. Este es el camino para entrar en la casa de la luz, para migrar a ese lugar. No sé qué le pasó a la iglesia. Se entretuvo demasiado y perdió la brújula, o más modernamente el GPS, pero no sabe dónde está la casa de la luz.
No sabe por qué habitaciones tiene que pasar o estar para estar ahí, para alimentarse correctamente. La pregunta es, ¿en qué ambiente, por ejemplo, hoy se reproduce la iglesia? Es decir, se multiplica la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que come actualmente la iglesia? Y hay mucha religión, mucha tradición aún en la iglesia, mucha tolerancia en diferencia al pecado en muchas casas, mucha liviandad, poco temor de Dios en las casas. Por eso vinieron los ángeles de justicia. ¿Por qué? Porque la iglesia en las casas se está alimentando incorrectamente, no está caminando en la justicia de Dios. Mucha pasividad. Las personas vienen a Cristo y ven todo eso y digan, esto es la iglesia, bueno, sigamos con esto. O sea, no hay cambios radicales. Todo como que sigue. Tengo una cultura instalada y sigo con la cultura. ¿Por qué? Porque está bien. O sea, la iglesia no me dice absolutamente nada. La iglesia aprueba, la predicación aprueba y todo aprueba. Y si alguien me dice algo, no, ¿cómo me decidas esas cosas? Me voy de la iglesia. Porque quiere seguir comiendo la comida del mundo. No quiere comer la comida de la casa de la luz. Quiere comer la comida del mundo. Se acostumbró a comer esa comida del mundo y esa es la cultura que ha recibido y pretende seguir con esa cultura. Por eso vinieron los ángeles de justicia, porque la iglesia perdió el GPS. ¿Están ahí? Entonces Dios necesita que nazca una generación nueva, bien nacida, ¿sí? Que tenga todos los nutrientes necesarios para frenar esa costumbre eclesiástica, evangélica, como quieras llamarla, de estar comiendo los gusanos de la tierra. El otro día, mi esposa me pasa un pasaje, perdón por la redundancia, me pone un pasaje y me lo pasa en una traducción que no es la que suelo leer, ¿no? La Biblia textual dice así, es Isaías 58:11. Mira qué interesante este pasaje. Acá así dice la Biblia textual. Dice, Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Ahora, ella no me lo pasó en la versión de la Biblia textual, pero él me la pasó en la versión de la Biblia Recobro. ¿Sí? Dice así, y Jehová te guiará continuamente en los tiempos de aridez, satisfará tu alma y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto regado y como manantial de aguas, cuyas aguas no engañan. Está muy en línea con el Salmo 23, los primeros versículos, ¿no? Muy pastoral, ¿no? La acción de Dios. Lo que me llamó la atención es que en la Biblia textual, al final, dice aguas nunca faltan, y en la versión Recobro, aguas no engañan. Pregunta, ¿las aguas pueden engañar? La palabra hebrea por faltar o por engañar es la palabra kazab, y la palabra kazab justamente quiere decir mentir, es decir, faltar a la verdad, pero es mentir, ¿sí? Y sistemáticamente todas las versiones, estuve revisando, traducen como faltan, es decir, en un contexto de ríos y de manantiales, pero al mismo tiempo de desierto. Entonces la idea es que falta agua, o sea, el río, el cauce, el terreno promete que ahí va a haber un río, pero voy a ir a beber de ese río y no hay río, no hay agua, me fallan a la verdad, me prometían agua y no hay agua, ¿no? En ese sentido básico es el de mentir. En este caso, el sentido físico de mentira sería un río que promete estar, pero no está. ¿No? Se secó. Pero en un sentido espiritual, el sentido espiritual de mentira, en este caso, es que uno va a hacer
por la provisión pastoral del Señor, independientemente del contexto adverso, desierto, aridez, va a ser un río cuyas aguas no falten, cuyas aguas no mientan. Es interesante esto porque vamos a ser proveedores de agua para aquellos sedientos, independientemente de cómo esté la situación medioambiental, es decir, la sequedad espiritual, la aridez, el desierto, la muerte espiritual que nos esté rodeando. Como nosotros somos pastoreados por el Señor, vamos a tener siempre agua para dar a aquellos que necesitan. Hola, ¿estás ahí? Aquel sediento está ahí. Dame la última Coca-Cola del desierto. No, yo tengo algo mejor que la Coca-Cola del desierto. Yo tengo agua de vida para darte. Bebé de mí. Gloria a Dios. Pero el tema es que el agua de la religión es el agua mentirosa. Es el agua que, mira, yo te doy esto, pero me está dando religión. Y no satisface, la religión no satisface, ¿no? Fíjate lo que promete Jesús. Dice en Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Sí? Y luego, específicamente hablando de Pentecostés, dice en Juan 7, 37 y 38, dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando su voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, y me remonto a Jeremías capítulo 8, como dije la Escritura, dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. La pregunta nuevamente es: ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Sí? Volviendo al pasaje de Jeremías, si la iglesia oye lo que está diciendo el Señor con estos ángeles y se encamina, migra de donde está a la casa de la luz para encontrar el alimento, para encontrar el agua, para saciarse, para que broten los ríos de agua viva, la fuente, los manantiales de agua para saciar a la gente, entonces va a ser la iglesia que quiere el Señor, la iglesia que quiere el Señor que seamos. Va a producirse, si no lo hacemos, va a producirse una muerte en masa. Escúchame lo que te estoy diciendo, prestado oído acá. Va a producirse una muerte en masa por ignorar los tiempos de la visitación del Señor. Wow. Ustedes no sé si recuerdan, pero algo similar ocurrió en su momento. Lucas 19, capítulo 19, versículos 41 y 40 al 44. Y cuando llegó cerca y vio la ciudad, está hablando Jesús acá, lloró por ella diciendo: ¡oh! Si tú también conocieras en este día lo que conduce a la paz, pero ahora fue ocultado de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti, te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo señalado de tu visitación. El tiempo señalado, la palabra tiempo señalado es la palabra kairos, ¿sí? Y me gusta que diga tiempo señalado, no solamente tiempo, u oportunidad, o situación, o momento, tiempo señalado, porque está hablando de algo que fue profetizado mucho tiempo antes, que iba a venir el Mesías, que iba a traer palabra, y todos lo iban a obedecer. Deuteronomio capítulo 18. No eran ignorantes, no era algo que les cayó por sorpresa. Sabía, Jesús llora sobre Israel, porque no conociste el tiempo indicado, el tiempo señalado de tu visitación, el kairos de Dios, no lo conociste, y no porque no te fue profetizado, sino porque cerraste tus oídos. Y llora porque no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. ¿Por qué razón? Por no conocer el tiempo de visitación y no reaccionar en el momento y la forma adecuada. Como comentamos en un momento, cuando los ángeles del Señor, perdónenme,
Cuando los ángeles del Señor y el Señor mismo se acercan a la casa de Abraham y la visitan, ¿se acuerdan? Lo hemos visto esto, capítulo 18 de Génesis. Abraham estaba en la puerta, en el calor del día, miren cómo hoy, ¿no? Vamos a abrir la puerta porque adentro no funciona el ventilador, no hay aire acondicionado y la gente se va a tienda con todos los trapos esos, un calor impresionante. Estaba en la puerta en el calor del día, dice la palabra. Y mire lo primero que llama la atención, qué discernimiento espiritual, ¿no?, tenía Abraham. Y ve a los dos varones y al Señor, ahí sale corriendo, no hace mucho calor para correr al pastor. Él sale corriendo y se postra delante de él, y de ellos, y se postra delante del Señor, obviamente. Pero dice, no pasen de aquí, porque para esto me vino. Mira qué interesante. Él sabe que viene por una razón. Él sabe que no están paseando, pasaban por ahí. Mira, vamos a descansar un poco acá, pero seguimos de largo. No, ellos venían ahí con un propósito. Y él sale corriendo ante la visitación del Señor. Él sale corriendo. No, si voy a traer agua para que se refresquen, descansen un poco acá. Y voy a traer alimento. Y mueve a toda su casa. Le dice a la esposa, hace esto. Le dice a los criados, preparar el cordero cebado. Hace una gran comilona por causa de los ángeles y del Señor. Abraham movió a toda su casa para que los ángeles no pasaran derecho y siguieran viaje. La pregunta entonces es, vienen los ángeles del Señor, ¿y qué yo hice en mi casa para que los ángeles se quedaran en mi casa? No que pasaran de largo. No tienen nada que hacer acá. Está bien, sigan de largo. Tal vez el vecino tiene algo para ustedes, yo no tengo nada. O sea, es una cuestión de mentalidad espiritual, de discernimiento. Vienen los ángeles, ¿para qué vienen? Mínimamente la pregunta me tengo que hacer, ¿para qué viene un ángel a visitarme? ¿Es por curiosidad? ¿Es para regocijar un poco el corazón? ¿Para que me haga cosquillitas? ¿Para qué viene el ángel a visitarme? Ahora, pregunto, ¿movilizamos a toda nuestra casa por causa de los ángeles? ¿Sí? Segundo, entendíamos que no solo pasaban, sino que tenían un propósito con nuestros hogares, que querían hacer algo puntual en nuestros hogares, querían darlo vuelta, porque Abraham dio vuelta a su casa por causa de los ángeles. No va a ser todo igual. Había una rutina, pero llegaron el Señor con sus dos ángeles. Bueno, la cosa cambia, hoy no puede ser un domingo más. Hoy no puede ser un lunes más, un martes más, o sea, cualquier día. No puede ser. ¿Por qué? Porque vinieron unos visitantes especiales venidos del cielo. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo dio vuelta a su casa, hermano? No, pastor, yo lo tengo todo ordenadito, le voy a dar vuelta a la casa. Hermano, lo que vos llamas orden, si vienen ángeles, el cielo lo llama desorden. Repito. Lo que vos llamás orden, si vienen los ángeles a visitarte, es porque el cielo lo considera desorden y hay que ordenarlo. Y los ángeles vienen a traer luz, vienen a traer medidas de justicia, vienen a traer una plomada. ¿Para qué? Porque tu pared está torcida. Vos lo llamás orden, pero está así la pared porque en un momento se te cae encima. Jesús lo tercero que me llama la atención de este pasaje, Abraham le lava los pies, le prepara un cordero, le prepara, amasan pan, amasan mantequilla y todo el tema. La pregunta es, ¿tenemos alimento para alimentar ángeles? ¿O al Señor mismo? Porque Abraham los alimentó. Pregunto, ¿qué le vamos a dar a los ángeles de comer? ¿Qué le vamos a dar al Señor de comer? Bueno, tengo un pan, está un poco viejo, pero bueno, te sirve. El Señor sabe, toca así, se hace fresquito nuevamente. Porque Dios hace milagros. Él conoce, Él sabe todas las situaciones que tengo, Él sabe que estoy corriendo, no puedo hacer todas las cosas. ¿Ves? Todo ese verso religioso evangélico, sacátelo de la cabeza. Eso viene, por eso vienen los ángeles, para alinear tu casa. Porque hay mucho verso evangélico. Mucha excusa.
Y eso no es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que siempre se está excusando porque siempre tiene algo importante, más importante que Dios. Jesús se presenta ante la samaritana y le dice, dame de beber. Y le da agua, pero agua que no sacia. ¿Tenemos comida para los ángeles? Comida. A ver, ¿qué comen los ángeles? ¿Pochoclo? No. ¿Asado? No. Comen la comida del cielo. Comen lo que se da en el cielo, lo que se habla del cielo. Jesús le va a decir, Juan 4:34, justamente en el pasaje ese, dice, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Eso es lo que come Jesús. Eso es lo que comen los ángeles. Uno lee Salmo 103, los últimos versículos que ejecutan la palabra de los ángeles, ejecutan la palabra de Dios. Eso es lo que comen los ángeles. ¿Habrá de eso en nuestras casas? ¿Habrá, no versículos de memoria aprendidos, no colgados en la pared, está muy lindo eso, pero estamos hablando de vida, porque ellos vienen a ver vida en cada uno de nosotros? O sea, que le podamos saciar de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver eso. Porque ellos, de alguna manera, tienen que comer de lo que somos. Eso es lo que busca comer el Señor. Lo que alimenta a Jesús y a los ángeles de luz es que hagamos su voluntad. ¿Sí? Hace 2 meses, en una adoración continental en Loma de Zamora, vino el ángel de Venezuela a visitarnos. ¿Sí? Y el ángel dijo, denme de beber. ¿Por qué razón se quedaría aquí o allí este ángel si no tiene nada que beber? O sea, dame de beber. Encuentro la cosa seca. Bueno, no me debo haber equivocado. Pero acá yo leí ministerio, luz de las aguas de las naciones. Esto para mí, esto es justamente lo que yo necesito. Luz de las aguas. Está hablando, sí es esto. Por eso entré. ¿Y qué encuentro? ¿Tendremos agua para darle al ángel? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Sí? Si no escuchamos a esos ángeles de justicia y emprendemos la marcha hacia la casa de la luz, morimos en masa. ¿Sí? Porque no tendremos el alimento necesario para soportar la estación. ¿Qué estación? La era del aceite. Cambiamos de estación. ¿Cómo cambió tu vida por el cambio de estación? Como no cambió, vinieron los ángeles de luz, los ángeles de justicia, con plomada, alineate, porque te cambió la era, a era del aceite. Aleluya. Morimos en masa porque no tenemos el alimento para esta estación. Y no quiero ser catastrófico, sino entendido en cuál es la voluntad de Dios, como dice el texto que vamos a ver, es el texto de Efesios capítulo 5, ¿sí? Entendido de cuál es la voluntad de Dios. No haya en nosotros aguas mentirosas, aguas venenosas, aguas religiosas que nos sacian. Que podamos saciar tanto a los hombres como a los ángeles y aún al Señor mismo, si es comida del cielo la que tenemos. Hay 2 iglesias, escuchá bien esto. Hay 2 iglesias. La iglesia de atrio y la iglesia del lugar santísimo. 2 iglesias. Iglesias de atrio, pensá en la estructura del templo o del tabernáculo. Iglesia de atrio, iglesia del lugar santísimo. En Apocalipsis capítulo 11, el Señor instruye a Juan a medir el templo.
Obviamente no está hablando de un templo físico, está hablando de un templo espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo va a medir Juan? El templo se estaba recluido en la isla de Patmos. Y todo esto es una visión. Y está en el cielo, no es el templo físico, es el templo espiritual, es un templo espiritual acá. Dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el atrio del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Mide el santuario, mide el altar y mide los que adoran en el altar. ¿Quiénes son los que son objeto de medición, de análisis, de estudio? A ver si te ponen acá el cinturón. Muy bendecido, hermano, muchos números hay acá. Así el pantalón no te va a entrar. Así la túnica que te estoy preparando en el cielo, te tengo que bajar un par de detalles porque está excedido, ¿no? Bajar un par de detalles. O sea, te está midiendo. ¿Por qué? Porque estás preparándote para un tiempo que viene. Pero el atrio no lo midas. O sea, a Dios no le importa. No lo midas. Si nosotros estamos en el altar, en el santuario, somos los que adoramos ahí, entonces Él nos está midiendo. Por eso vinieron los ángeles a medirnos. Vinieron a medirnos. Ahora, si estamos en el atrio, no se nos mide. Por mí no pasó. Ahí empieza a preocuparte. Si no pasó ningún ángel, empieza a preocuparte porque no te están midiendo. Vos sos parte de la iglesia de atrio, que es entregado, el atrio es entregado. Lo van a pisotear los gentiles. Por eso es conveniente que vengan los ángeles. ¿O quién va a decir: yo estoy perfecto, yo no necesito ningún ángel porque yo tengo una comunión perfecta con el Señor? Y todo lo que hago está perfecto. Ciertamente no podemos decir eso, ¿no? Una iglesia de atrio es una iglesia en la que el mundo la va a pasar por arriba. Una iglesia contaminada, pisoteada, corrompida, por cuanto no adoran en el altar. ¿De qué altar estamos hablando? Del altar de adoración, el altar de oro, el altar que está en el lugar santísimo. Recuerden Hebreos 9:3, el altar, según la estructura de Hebreos, el altar de oro y el altar de intercesión está en el santísimo, es el altar de adoración, es el centro del ministerio de los sacerdotes. No están hablando del altar de bronce. En el cielo no hay altar de bronce, porque ya Cristo fue crucificado. Entonces, esa iglesia que está en el Santísimo, una iglesia adorante, una iglesia en intercesión, en el altar de oro, es una iglesia que Dios está midiendo, que la está ajustando, que la está alineando, ¿sí? Es una iglesia apercibida, ¿sí? No perfecta porque no es perfecta, por eso la está midiendo, la está ajustando, la está juzgando en el sentido, la está corrigiendo, la está alineando, pero que oye y obedece lo que el Espíritu Santo dice. Te digo una iglesia que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos la iglesia que sea la medida de justicia y de luz para la ciudad y para la nación, con todo lo que eso implica. Esa es la iglesia que Dios quiere. Que vos seas, y cuando hablo de iglesia, por favor, no lo institucionalice. Bueno, la iglesia, como si yo no fuera iglesia. No, a ver, la iglesia, tu casa, si tu casa es iglesia, tu casa, tu familia, esposo, esposa, hijos, tu casa tiene que ser la medida de luz y de justicia para toda la nación. Hola, ¿están ahí? Prefiero ser iglesia de alguien. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo va a juzgar al mundo si no tiene un patrón de referencia? ¿Cuál era la medida para juzgar al mundo en tiempo de Noé? No era la medida. Si no había un Noé, ¿sí?
dice justo y perfecto. Perfecto quiere decir no contaminado. Tamín es la palabra en hebreo. No contaminado. Entonces encontró una persona que era temerosa de Dios, que andaba en sus caminos, que caminaba correctamente y no se había contaminado. Por cuando encontró una persona y salvó a sus 7 de la familia, pudo juzgar a toda la sociedad de su tiempo. Una sola persona, como les hice una vez una cuenta, más o menos serían en el orden de 10.000 millones de personas que había en el mundo. Una persona juzgó a 10.000 millones de personas del mundo prediluviano. Una persona. ¿Qué iglesia queremos ser? La otra, la iglesia teatro, va a ser pisoteada. ¿Por qué? Porque carece de autoridad. Tiene más, o sea, el diablo entra y sale y es lo mismo. Las personas viven como vive el mundo, no han cambiado. La persona recién convertida ve esto, esto también se puede hacer, esto también se puede hacer, entonces no hay diferencia. ¿Puedo ir a bolichear? Sí, los hijos del pastor van a bolichear, ¿por qué no yo puedo ir a bolichear? ¿Me puedo tatuar? Sí, pero sí. La pregunta que les quería hacer, o que dejé planteada, es: ¿puede permitir Dios que su iglesia, o sea, la iglesia de Atrio, sea pisoteada por los gentiles? ¿Puede ser llamado justo Dios y permitir que su iglesia sea pisoteada? Bueno, eso te lo voy a contestar en la escuela. Por eso le dije que esto era preparatorio, era introductorio, ¿sí? Dada esta introducción, vamos al texto que hemos leído al principio. Sabemos que la medida de todas las cosas es Jesucristo, es la luz del día 1. Entonces les decía, sabemos que la medida de todas las cosas es Jesucristo. Como hemos dicho más de una vez, Dios define todas las cosas por medio de la luz del primer día, del día 1, mejor dicho, ¿no? Jesús es esa luz. Y cuando hablamos de caminar en luz, tenemos que permitir que Cristo alumbre nuestro andar, ¿sí? Caminar a su luz va a hacer que las naciones caminen a nuestra luz. Cuando uno lee la Escritura, es que nosotros empezamos a reflejar la luz del Señor, no porque tengamos luz en nosotros mismos, pero si caminamos a su luz, le permitimos que su luz nos inunde y ser reflejo de esa luz, las naciones van a caminar a nuestra luz. Y no es una exageración. Apocalipsis capítulo 21-24, lo pongo ahí en pequeño, dice: las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra se llevarán su gloria. Pablo comienza a hablar no desde abajo. Cuando cita este pasaje de Efesios capítulo 1, a ver, ¿cómo nosotros hablaríamos? Bueno, vamos a ir hablándole a la gente suavecito para que no se ofenda, para que no se sienta lastimada, para que no sea muy impactante la palabra y como no entiende se ofenda y se vaya. Bueno, Pablo empieza desde arriba. Este es el estándar. Pablo pone el estándar, no el tratar de convencerte.
pone el estándar. Esto es el estándar. ¿Cuál es el estándar? Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Ese es el estándar. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Si somos hijos, tenemos que imitar a nuestro Padre, Dios. O sea, la medida es que todos imitemos a Dios. La medida es Dios. De Dios para abajo está mal. De Dios para abajo está mal. Todo lo demás es medida de hombre. De Dios para abajo es medida de hombre. De Dios para abajo es religión. Lo que Dios quiere es que imitemos a Dios. Por favor, silencio. Entonces Pablo no va con chiquitas, no va con delicadezas. Pone la medida, el estándar. ¿Sos iglesia? Bueno, imítalo a Dios. ¿Te convertiste? Imítalo a Dios. Punto. Todo lo demás está mal. Todo lo más lo puede hacer el mundo. Todo lo más lo hacen las filosofías. Aún las religiones. Todo lo más lo hacen ellos. Si reconocemos que somos hijos amados suyos, entonces como buen padre que Él es, no va a poner una medida que es inapropiada a nosotros o inalcanzable. ¿Por qué? Pero ¿cómo vamos a imitar a Dios? No tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Dios. Entonces el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. ¿Para qué? ¿Porque es un juguete religioso? No, es para que seamos imitadores de Dios. Y andar en amor tiene su paralelo en cómo Jesús mismo anduvo. Y ahí lo dice. Hace referencia obviamente a la ofrenda de holocausto, de la entrega en la cruz. Y si Él se entregó y dice tenemos que imitarlo a Él, andar en amor como Cristo anduvo, entonces tenemos que ser una ofrenda sacrificial para Jesucristo. ¿Están ahí todavía, no? No se ofendieron. Ustedes son los que se quedan. Gloria al Señor. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que andar de la misma manera, es decir, que nuestra vida tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. Una ofrenda agradable al Señor, que es la renuncia de nuestro yo por agradarlo a Él. Todo lo adánico en nosotros tiene que desaparecer. Todo. Nuestra vida debe ser una vida sacrificial, y esto hay que entenderlo en el sentido de que, justamente eso es lo que dije, todo aquello que es carnal, todo eso tiene que desaparecer, todo eso tiene que ir a la cruz y renacer, vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Es sacrificial porque renunciamos a lo nuestro, renunciamos a querer vivir como a mí me gusta, o sea, a lo que a mí me gusta, a lo que la carne le gusta, a lo que a Adán le gusta. Yo renuncio a eso y busco hacer la voluntad de otro, busco el agrado de otra persona, en este caso Dios. Eso es renunciar. Es cuando un matrimonio se forma. Yo renuncio a mi vida de soltero, la otra parte renuncia a su vida de soltero. ¿Para qué? Para que mi vida esté volcada a mi cónyuge y la de mi cónyuge a mí. Hola, ¿están ahí, no? Cónyuges, ¿sí? Entonces, eso es la vida de la cónyuge. Yo vivo para el otro, para agradar a la otra persona. Bueno, yo me uní a Cristo. ¿Cuántos se han unido a Cristo? Bueno, se unieron a Cristo para agradarlo a Cristo, no agradarme a mí. Entonces el apóstol menciona potenciales engaños. Potenciales engaños. Fíjate lo que dice. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 6. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, inmoral sexual, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia.
¿Cuál es el engaño? Algo que ahí se esconde. Dice, ni aún sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere decir que no sea nombrada? ¿Que no se puede hablar de esto? ¿Que no se puede predicar o no se puede enseñar? No. Quiere decir que no debe haber ocasión en la vida de los santos de que yo tenga que hablar para hacer una reprimenda puntual sobre un comportamiento de esta naturaleza. Esto ni debe aparecer en los santos. Y menciona 6 pecados. 6. No creo que sean los únicos que no le convienen a los santos. Hay muchas cosas que no convienen a los santos. Acá menciona 6. Menciona inmoralidad sexual, inmundicia, avaricia, obscenidades, hablar necio, vulgaridades. 6 pecados. A los santos no le conviene estar comentando, hablando, viviendo estas cosas. Inmoralidad sexual, básicamente fornicación. Por eso viene una parejita, pero yo quiero vivir en pareja. Eso es inmoralidad sexual, se llama fornicación eso. Ah, no, pero se dice, se hace así. A mí no me interesa lo que se hace. Eso es del mundo, pero si vos viniste a Cristo, ya se acabó ese estilo de vida. Porque eso se vive en inmoralidad sexual. Y dice que nadie que practica esto tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahora están ahí, ¿no? Después habla de la inmundicia. Es toda cosa sucia, toda cosa impura. Es bien genérico, pero al estar al lado pegadito ahí de la fornicación, le da fuerza que se trate todo lo que es relacionado con el espíritu de Belial y los espíritus de Sodoma, ¿sí? Todo lo que es contra natura, todo lo que es aberración del diseño de Dios en materia, por ejemplo, sexual. Después menciona la avaricia. Algunos lo pueden tomar a la ligera, pero justamente acá donde Pablo hace un parate, fíjate que van mencionando pecados y acá frena. Ni la avaricia, y dice, ni aún sea nombrada. La avaricia ni aún sea nombrada entre los santos, entre vosotros, como conviene a santos. O sea, no pongo como detalle menor la avaricia. Bueno, la fornicación sí, wow, sí. Pero la avaricia, bueno. Es que hay un cocodrilito acá, recién nacido, ¿qué quieres que le haga? 3 pecados que no son un detalle menor. Los otros 3 pecados tienen que ver fundamentalmente con el hablar. 3 de actuación, 3 de hablar. Mira la importancia que Pablo le da al hablar. Primero dice obscenidades o palabras obscenas. Hablar cosas vergonzosas, deshonestas. Quizás no sean solo palabras, sino temas que tienen que ver con lo obsceno, lo vergonzoso, lo que hizo fulano, mengano, y lo charlamos como si nada, y nos divierte. Encontramos cierta cosquillita. Pero que, a ver, ¿tú sos cristiano? ¿Qué estás hablando, hermano? Cuando se describen ciertos hechos, aún nuestros, aún de nuestra vida pasada, de lo que vivíamos en el pasado, parece que nos hacemos los héroes de algo que es totalmente vergonzoso y obsceno. Cuando transmitimos esto, ¿qué palabras utilizamos? ¿Qué despertamos en la otra persona al hablar de lo que hacíamos en el pasado y lo cual el Señor nos perdonó y destruyó absolutamente todo? ¿Por qué lo queremos sacar a frente? Entonces damos testimonio a Cristo, 45 minutos hablando de todas las perversiones que hacía y 5 segundos de Cristo me salvó. Aleluya. ¿Qué gloria le damos a Cristo, hermano? Estamos 45 minutos hablando de la obra del diablo en nosotros y medio minuto para Cristo. ¿Te das cuenta que es un hablar que no corresponde? Necio hablar, después viene el necio hablar. No solo las obscenidades, sino también lo que es necedad, lo que es estúpido, un hablar estúpido. ¿Sí? La palabra que se traduce ahí es morología, que quiere decir charla insulsa, bufonada, moros, morología, moros, tiene que ver con lo aburrido o necio, insensato, terco, absurdo, fatuo o ignorante. O sea, como sacerdotes que vivimos para el Señor, para ministrar al Señor en el lugar santísimo, en el lugar de intercesión, no hay nada mejor que hablar hablar de las cosas del Señor, de lo que el Señor me mostró, lo que el Señor vi, lo que me enseñó en la Escritura, que estar
hablando de las pavadas de este mundo? Después vienen vulgaridades. La palabra básica es comicidad o jocosidad. Claro, nuestro hablar, aún como cristiano, no puede ser aburrido, triste y que no tenga un grado de risa, de alegría, de jocosidad, ¿no? El tema es cuando la razón de lo jocoso o de lo vulgar es lo verde, lo burlesco, lo mundano, lo vulgar, el chiste de doble sentido, el hablar de los defectos del otro, el hablar de las torpezas del hermano. ¿Me está siguiendo? Eso ya se debe nombrar entre vosotros, es decir, no lo deben practicar, ¿no? Ahora, el apóstol pone un punto positivo, séptimo lugar. Antes bien, dice, en acciones de gracia. Abundéis en acciones de gracia. ¿Sí? Más bien, acción de gracias. Con esto, uno pone inmediatamente a Cristo en el medio de la conversación y, de alguna manera, orienta su vida para que su vida esté centrada en Cristo. Cristo debe gobernar el centro de nuestras vidas y de nuestras conversaciones. Luego insiste sobre los 3 primeros pecados. Qué bueno, qué interesante que vuelve a insistir. Ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y me está llamando la atención esto que dice Dios. En el reino de Cristo y de Dios, el único caso que pone las dos cosas separadas, como si fueran 2 reinos separados. Y quizás esto sea un poco un énfasis para decir, bueno, Señor, vos que sos mi abogado, vos que sos mi intercesor, que venís para hacer intercesión permanente. Señor, yo estoy acá hablando estas cosas, pero intercede por mí para que yo pueda entrar en el reino de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. No tiene nada que ver con eso. Cuidado de no ser iglesia de atrio, porque ya el mundo nos pasa por arriba, porque estamos hablando de cosas del mundo y gozando un poco cosas del mundo. Y aclara además, la avaricia es idolatría y el avaro es un idólatra. ¿Sí? La avaricia es básicamente tener ese deseo de querer tener más, una ganancia, una ansia por ganancia, inclusive transgredir leyes con tal de tener más. Y cuando transgredimos leyes no quiere decir robar. Estás transgrediendo leyes espirituales para una sana convivencia por causa de la avaricia, de ese falso Dios que está gobernando tu vida. Por eso es idolatría. Y de ahí el punto, nadie os engañe con palabras vanas, con palabras huecas. ¿Cuál es el engaño? El no creer que este hablar es perjudicial. Porque se parte de este engaño y paso seguido es la práctica. O sea, primero es el hablar y después de la práctica. O se está hablando ya de una práctica. No te engañes. No te engañes. Esto no es lo que Dios quiere. Por causa de estos pecados, dice la palabra ahí, viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, o los hijos de desobediencia. Dios juzga con ira al mundo por estas cosas, y que nosotros podemos hacerlas, podemos deleitarnos en ellas, podemos gozarlas, podemos practicarlas, de cuando en cuando, no todos los días, pero de cuando en cuando, un desliz, le puedo permitir, un permitido. Pero Pablo va más allá y ya no habla de tener que hablar estas cosas, sino que exhorta a no participar de las tales. ¿Sí? Dice Efesios 5, versículos 7 y 8, dice, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El verbo llegar a ser es el verbo ginomai en griego y está en imperativo presente. Eso quiere decir que es una orden, una exhortación constante, constantemente
tengo que llegar a ser hijo, constantemente no tengo que llegar a ser partícipe con eso. O sea, yo me tengo que refrenar constantemente, tengo que rechazar constantemente eso, actuacionalmente, pero también verbalmente. No puedo permitir que en mi casa, en mi congregación, en mi trabajo, haya gente que está practicando estas cosas o que maldicen. No tenemos nada que ver con ellos, porque estas prácticas pertenecen a la naturaleza de la tiniebla y nosotros pertenecemos a la naturaleza de la luz, es la naturaleza que tenemos, ¿sí? Tenemos esa naturaleza de la luz. Por lo tanto, tenemos que andar como hijos de luz, ¿sí? Ahora, notemos una cosa. Juan va a decir, dos definiciones va a dar Juan acerca de Dios. Primero Juan 1.5, Dios es luz. Dios es amor, 1 Juan 4.8. Dios es amor. Ahora, andar en amor. Eso lo dice Efesios capítulo 5, lo vimos hoy, ¿no? Versículo 2. Si Dios es luz, yo tengo que andar, si Dios es amor, yo tengo que andar en amor. Ahora, pero como dice, ser imitadores de Dios en 5.1, entonces, si Dios es luz, yo tengo que andar en luz. Tengo que andar como un hijo de luz. ¿Qué es andar en amor? Es andar en luz. Si no quieres andar en luz, es porque necesitas conversión. Si no querés andar en luz, si rechazar la luz, hermano, lo único que rechaza la luz es la tiniebla. Si rechazar la luz, si no quieres andar en luz, hermano, podés convertirte todavía. Hay esperanza, podés convertirte. O tenés una tiniebla tan dramática en tu vida que tenés una bruta liberación. Y también hay solución para eso. Como dice el Salmo, tú me haces, alumbras mis tinieblas, ¿sí? Pero no para que las tinieblas sigan vivitas y coliando ahí, ¿no? Las alumbras para sacarlas de encima. Esto es entendible para una iglesia de atrio. Una iglesia que está comerciando ahí, a ver, ¿cuánto me das por estos 5 pichoncitos, por este corderito? ¿Cuánto me das? Y empieza un regateo. Eso es una iglesia de atrio. ¿Se acuerdan que Dios lo sacó cartito todo, no de ahí? El Señor, en el año 22, o sea, el año pasado, y esto viene del año 21, de diciembre del 21, dijo que el año 22 era un año de altar de oro. ¿Se acuerdan? Hubo una palabra concreta, una palabra profética, que no era, y lo dijimos, no era para lo local, era para toda la iglesia. Una iglesia que tenía que vivir en el altar de intercesión y adoración. Y recuerden que, según Hebreos 9.3, el altar de intercesión es el altar de oro que está en el lugar santísimo. Dios estaba llamando en el 21, antes que salieran los ángeles de la luz. En el 21, ya estaba hablando para el año 22, desde enero del 22, estaba diciendo, córranse, vayan, salgan del atrio, vayan al lugar santísimo, vayan a la casa de la luz. Tristemente, hubo muchos ausentes en las reuniones de intercesión que nosotros tuvimos. Por eso vinieron los ángeles de luz a tu casa, para alinearte, porque no quiere que seas una iglesia de atrio, porque esa va a ser pisoteada. Dios te está llamando al altar de intercesión. Dios llamó a la iglesia a estar en adoración e intercesión en el año 22. Cuando pasaron 6 meses y la iglesia no venía a la intercesión, mandó los ángeles para Pentecostés. Y aún así, algunos no aparecieron nunca. Hay gente que jamás apareció en intercesión. ¿Me están escuchando? ¿No? ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere?
Entonces, continuando con el pasaje, Pablo sigue diciendo, Efesios 5, 8b, a ver si se puede mejorar un poquito esto. Ahí está. Ahora sí, ahora ve todo, ¿no? Seguramente. Andad como hijos de luz. Versículo 8b. Continúo con el 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. El fruto de la luz. Si nosotros somos hijos de la luz tiene un fruto. ¿Qué fruto es? Los hijos. Los hijos de la luz son el fruto de la luz, o sea, nosotros somos por toda bondad, toda justicia y toda verdad. Hola, ¿lo siguen? Vos sos la bondad, la justicia y la verdad. Hablábamos de los ángeles que tenían que comer, ¿no? ¿Qué va a comer? Bondad, justicia y verdad. Nos tiene que comer a nosotros. O sea, tiene que ver que en nosotros hay alimento, nuestra vida es alimento para ellos, porque nuestra vida está haciendo la voluntad de Dios. Mirá lo que dice este salmo de los hijos de Coré, Salmo 45. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos, ustedes pueden completarlo en su casa. Salmo 45, leo el título inclusive, porque me gusta. Al director del coro, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Canción de amor. Andar en amor, canción de amor. Fíjate lo que dice. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey, mi canto. Mi lengua es como buril diestro, de diestro escriba. Eres el más hermoso, le dice, ¿no? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y majestad. Cabalga en tu majestad, triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Me llamó la atención lo de canción de amor. No es un bolero romántico, no es un lento de los 80, es una canción de amor. El amor entendido según Dios. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Si no hay bondad, justicia y verdad, tampoco hay andar en amor. Si no hay en nosotros, si nosotros no somos bondad, justicia y verdad, no andamos en amor. Si vos querías una definición que es andar en amor, acá está. Versículo 5:10 dice: discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas. Tenemos suficiente luz, porque somos luz, para discernir lo que le agrada a Dios. Es muy difícil encontrar un cristiano que no sepa, si es cristiano, que no sepa que le agrada a Dios. Es muy triste después de pasar tantos años. Y no sé, será diezmar, será venir al culto, será hacer un devocional en la casa. Todas esas son cosas que sí que se pueden hacer, que no son desagradables, pero vamos más allá de eso. Porque eso lo puede hacer un religioso también. El verbo andar es el verbo que está en imperativo presente, que es una exhortación constante a andar, pero este andar funciona con un participio. Andar como hijos, discerniendo qué es lo que le agrada al Señor. La luz es la medida de todas las cosas que define lo bueno y lo malo, y acá define y da entendimiento en lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Si yo ando en amor, voy a estar discerniendo: esto le agrada a Dios, lo hago; esto no le agrada, listo, lo desecho; esta amistad la desecho; este trabajo lo desecho. O sea, yo tengo que desechar lo que no le agrada a Dios para mi vida. Podrá ser para la vida de otros, sí, pero yo no soy el otro, yo soy yo. Y el Señor tiene un plan trazado para mí.
Y yo tengo que saber qué es lo que le agrada. Lo que le agrada es el plan que trazó para mí. Es el diseño eterno de mi vida. Es el rollo que ha escrito Dios para mi vida, el cual yo tengo que seguir. Eso es lo que le agrada al Señor. Y luego vienen dos verbos que acá en la Biblia textual aparecen como participios, o lo que vendría a ser un participio, pero que no son participios, son imperativos también. Dice, no participar en las obras tinieblas, sino reprenderlas. No dice, no dice, no participando y reprendiéndolas. No, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas y repréndanlas. En imperativo están las dos, y en imperativo presente también, como para estar constantemente en esa actitud. Ahora, es interesante el orden es clave, porque dice, primero, no participar, segundo, reprender. ¿Por qué ese orden es importante? Yo no puedo reprender afuera de lo que participo adentro. Primero tengo que reprender a mí mismo toda participación de tiniebla para después reprenderla afuera, pero la reprensión es necesaria. Yo no puedo estar viendo que cometen un pecado y ¡ja! ¡Qué bueno está eso! Pero del mundo, sí, por eso nosotros no lo hacemos. ¡Oh, qué bueno! Así lo hacía yo también. Dos cosas para anotar acá. La palabra reprender es elengo, el verbo elengo, que es refutar, amonestar, acusar, convencer, redarguir y reprender. Segundo, tengo que reprender a las cosas, a las obras, no a las personas. Reprendiéndolas a las obras, no a las personas. Pero al reprender a la persona, le doy pie al Espíritu Santo para que convenza a la persona. Reprender a las cosas, a los hechos, le doy pie al Espíritu Santo para que convenza a la persona que está mal, está asociada a cierta actividad que no corresponde. Pero yo tengo que reprenderlo. Porque la persona es una persona cuya naturaleza es luz y está haciendo algo que no corresponde a su naturaleza. Está haciendo cosas de la tiniebla. La luz reprende la tiniebla y esa persona va a ser sacudida y va a ser liberada. Y agrega lo siguiente, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pregunta, ¿cómo un cristiano va a estar viviendo en secreto? ¿Cómo un cristiano va a estar viviendo en secreto si tiene que vivir en luz? Vivir en secreto, vivir en oscuridad. No, que no se entere el pastor, que no se entere el hermano. Hermano, ya se enteró Dios hace rato. Vos no le tenés que dar cuentas a tu hermano, le tenés que dar cuentas a Dios. Gente que de luz, que guarda secretos, que hace cosas en oculto, cosas que pertenecen a la tiniebla. Que aquí, en la congregación de los santos, te levantan las manos, te adoran, te diezman, te ofrendan, doble diezmo, tremenda las cosas que hacen, pero llegan a sus casas y viven en tiniebla. Viven en tiniebla. ¿Para qué crees que vinieron los ángeles de luz? Para sacarte de la tiniebla y llevarte a la casa de la luz. Vienen a alinear tu vida antes que sea demasiado tarde. Migrar a la casa de la luz, porque te estás muriendo de hambre y estás enflaqueciendo, y lo que estás reproduciendo es una iglesia de atrio que es infructuosa, porque Dios va a pasar por alto todo eso. Hermano querido, presta mucha atención en lo que te estoy diciendo, porque estamos en tiempos de definición. Recordad lo que dice la palabra. Acá, Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea más justo, y el que es santo sea aún más santo. Son tiempos de definición. No existe el medio santo, el medio justo, el medio inmundo. No. O sos justo o sos injusto. Definición. O sos iglesia de atrio o sos iglesia del lugar santísimo. Definición. Y el ángel con la plomada te pone la definición. La pared esa torcida se va a caer.
Entonces Pablo dice algo tremendo. Fíjate lo que dice. Efesios 5:13. Pero todo lo que es reprendido, ¿sí? Todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto. Porque todo es manifestado por la luz. Quiero que notes algo, sobre todo en el orden de los hechos. Primero, yo reprendo algo. Luego la luz se manifiesta. Yo primero reprendo algo que por ser hijo de luz me estoy dando cuenta que no es de Dios. Lo reprendo. Cuando yo lo reprendo, la luz se manifiesta. Todo manifestado por la luz. Mi silencio, mi falta de reprensión es lo que frena la manifestación de luz. Wow. La tiniebla no puede, escúchame bien, la tiniebla no puede frenar a la luz. Lo que frena la luz, lo que frena que la luz no se manifiesta en la iglesia, que no reprende, que convive con la tiniebla, que le gusta la tiniebla, que se ríe de la tiniebla, pero no reprende la tiniebla. Wow. Eso es lo que frena la luz. Wow. Mi silencio, mi falta de reprensión. La tiniebla puede seguir operando en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi negocio, en mi estudio, en mi iglesia, en mi ministerio. En todos lugares puede. Cuando hay un hijo de Dios que teniendo la autoridad para hacerlo y siendo hijo de Dios y teniendo el discernimiento correspondiendo a Dios, ¡basta! ¡Te vas de acá! ¡Lo pongo a raya! Eso es lo que frena la tiniebla. No el hijo pasivo. Al yo permitir tiniebla en mi hogar, es decir, no de reprenderla expresamente, le estoy dando a la tiniebla autoridad para que obre en mi hogar. Me estoy asociando al modus operandi de la tiniebla, que es estar en secreto. No lo digas, no lo comentes. Esto queda entre nosotros. Es un pacto de silencio. Después nos quejamos de los políticos, ¿no? Es un pacto de silencio entre cristianos que viven en luz o que deberían vivir en luz. Imagínate la persona nueva que viene y se entera de estas cosas. Entonces, esto es así. Eso es reproducirse en un lugar tóxico. Cuando nosotros tenemos que reproducirnos en la casa de la luz. Cuando comienzas a reprender a las obras de la tiniebla, primero, tú como luz te estás manifestando, pero dos, la luz se va a manifestar más allá de tus límites. Por ejemplo, si tu casa es llamada a ser casa de luz y vos empezás a reprender la tiniebla en principio en tu vida y en tu casa, el barrio se va a enterar, ahí se prende una lámpara. ¿Por qué? Porque la luz alumbra todo. ¿Qué es lo que frena que la luz no se vea? La iglesia. Nosotros. Wow. Todo es manifestado por la luz. Los que frenan la manifestación de la luz son los hijos de Dios. La tiniebla no puede frenar la luz. La tiniebla no tiene fuerza. Imagínate el primer día. Dijo, sea la luz, ¡pumpa! Se acabó. La tiniebla que cubría todo, ahora solamente la noche tiene. 50% de derrota. El otro 50% cuando vino Cristo y murió en la cruz por nosotros. Ya está, se acabó. Se te acabó el reino de la tiniebla. Ahora la iglesia tiene que reprenderla. Porque ya no tiene autoridad la tiniebla para estar. La autoridad se la da o se la permite la iglesia. Entonces Pablo agrega, versículo 14, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Te das cuenta? La iglesia no reprende la tiniebla. ¿Sí? Está dormida. Dice ahí. Está tirada junto con los muertos.
porque tenés hábito de vida. No estás muerto, no estás espiritualmente muerto, pero estás tirado como los muertos, o ahí entre los muertos. Fíjate, ¿qué hace la iglesia tirada entre los muertos? Algo que me llama mucho la atención en los chicos de la iglesia es que los chicos se tiran hacia el piso. Cuando yo veo un chico tirado, levántate, levántate. Es muy significativo que un chico se me tire como muerto en el piso. Levántate, vamos. El cristiano no es para estar tirado en el piso, como muerto. Es una figura. Es una figura. Yo sé que es un chico, pero ¿qué se le enseña? Primero hay que volver en sí, hay que levantarse, porque no perteneces al mundo de los caídos, al mundo de los muertos. ¿Por qué quieres imitar, estando tirado, a los que están tirados porque están muertos? Tienes que estar como vivo entre los muertos, ¿sí? Dice la palabra, como vivos, sed imitadores de Dios, no de los muertos. Dios es un Dios de vivos. Entonces, primero, tienes que salir del entorno de los muertos, ¿sí? Y las obras que ellos hacen o se jactan que hacen, y dejar de comentar la tiniebla de otros y la propia. Larga el mundo de los muertos, hermano, por todas, largalo. Levantate, separate de ahí, dos, comenzar a reprender esas obras. Primero en uno, si hay, reprenderlas. No, Señor, alúmbrame, hermano, sabes muy bien que está mal, hermano. Que alúmbrame ni alumbre, ya te alumbró Cristo. Ahora empezar a reprenderla de tu vida. Y luego empezar a reprenderla de tu entorno. Dios nos llama a andar en amor. Voy terminando. Dios nos llama a andar en amor. Esto habla de agradar al Señor en todo, pero también de una vida activa en conexión con su voluntad. ¿Sí? Eso tiene que ver con la sabiduría de nuestro andar. Eso es ser sabios. ¿Qué es ser sabio en nuestro andar, en nuestra vida? De esto estoy hablando. ¿Quién es una persona sabia en el andar? La que no pierde la oportunidad que Dios da para el cambio. Esa es una persona sabia. No es el que sabe todas las cosas, no es el que sabe la teoría general de la relatividad y la juega de taquitos con la teoría de las cuerdas y cosas por el estilo. No. La persona sabia es no la perfecta, es la que sabe oír y cambia, porque se da cuenta que está mal. Y hay un Dios de amor que me está guiando hacia la luz, hacia la casa de la luz, porque quiere darme de comer. La que quiere escuchar el Espíritu Santo y dejar guiarse por Él, esa es la persona sabia. La que es dócil para cambiar el rumbo y no diga, no, yo soy así. Yo siempre fui así, yo siempre creí que era así y voy a seguir siendo así. Esa no es la persona sabia, es una persona terca, orgullosa, vanidosa, soberbia, y antes de la caída tiene la altivez de espíritu, dice Proverbios. Fíjate lo que dice Pablo, Efesios 5, 15 al 17. Dice Pablo, mirad pues diligente cómo andáis. De nuevo andar. No como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino de entender cuál es la voluntad del Señor. Vivimos en un tiempo caído, un día al otro día transmite corrupción, transmite iniquidad, perversión, llenos de corrupción, y el mundo entrena a los chicos en esa corrupción desde la temprana edad. Ayer leía una noticia que la quería poner acá, porque inmediatamente mandé un tuit, porque no me puedo callar, ¿sí? Del programa de la Ciudad de Buenos Aires, Vamos las Plazas, se llama. Programa que saca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea es presentar cuentos en clave de ella, no de ellos ni de ellas, sino en clave de ella. Y según dice el propio Horacio Rodríguez Larreta, una forma de entender los cuentos clásicos en una perspectiva de género
y derechos inclusivos, no binarios y amigables con el medio ambiente. Que los otros eran terroristas, entonces. Lo que están haciendo era normalizar la homosexualidad a la edad temprana de los niños, con el dinero de los vecinos que le pagamos a esta gente para que haga eso. Lo denuncié a la red como responsable moral de la perversión de esos chicos, porque el que teniendo la autoridad para hacerlo quiere amigarse porque quiere conseguir un par de votos más. ¿Qué voy con esto? ¿Qué le voy a decir a esto? ¡Qué terrible que está la sociedad! Ya sabemos que está terrible la sociedad. Y va de mal en peor, sobre todo si la iglesia no hace nada. La iglesia tiene voz de gobierno y no gobierna porque le permite entonces a la oscuridad que avance. La única que puede tener la tiniebla es la luz. Y si somos luz, vamos a decir, qué terrible, cuánta oscuridad, qué grande es la oscuridad. Ya lo sabemos eso, hermano. ¿Cómo se redime el tiempo? Ahí lo que hay que redimir es el kairos. ¿Sí? ¿Qué kairos? La idea del aceite. ¿Qué kairos? El hecho que vinieron los ángeles. ¿Cómo lo redimimos? Pagando el precio. Porque redimir, el verbo hexagonado, es como se compra en el mercado. Vos lo comprás. Bueno, me gusta esto y me lo llevo. Y luego vos lo comprás, pagás un precio. Entonces yo tengo que pagar un precio para redimir eso que los ángeles vinieron a hacer. Me vinieron a llamar a la casa de luz, yo tengo que romper todo, desarmar todo para ir a la casa de la luz. Eso es el sacrificio, eso es andar como sabios. Quedarse en el atrio es de necios, es de estúpidos. Pagar el precio. ¿Cuál precio? Andar en amor como Cristo os amó y se entregó en sacrificio agradable a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Hola. ¿Vieron que Pablo empieza desde arriba, no? No tiene pelos en la lengua, empieza por arriba. Si te gusta bien, si no te gusta, bueno, convertite, hermano. Eso es lo que dice Pablo. Como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante, olor de holocausto. Y eso significa muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que pagar el mismo precio que pagó, no un precio redentivo para la humanidad, pero sí para redimir esa visitación de ángeles, para que esa visitación de ángeles haya sido valiosa. O sea, nosotros la consideramos valiosa, pagamos el precio y va a ser fructífera para nosotros y para el reino. De la misma manera, fíjate lo que pasó. Escucha esto. Vuelvo al ejemplo de Abraham. Abraham pagó el precio de la visitación. ¿Cuál fue el precio? Primero salió corriendo. Segundo, movilizó toda la cosa. Sacrificó un animal. Preparó pan. Preparó el agua. Pagó un precio por la visitación. Ocurrieron tres cosas. Promesa del hijo, el año que viene tenía a Isaac. Segundo, abrió los cielos para él y la generación venidera. Tercero, le dio autoridad para juzgar a Sodoma. Gobierno. Si vos querés tener gobierno, tenés que pagar el precio. En este caso, el precio de la visitación de los ángeles. Tenés que renunciar a muchas cosas, mucha práctica que no tiene nada que ver con la luz que está en tu casa, o está en tu vida, o está en tu matrimonio, o está en tu familia, o está en tu trabajo, donde sea que está. Tenés que renunciar a eso. Radical. Y ahí van a cumplirse las promesas. Si el Señor te dio una promesa, Dios se la había dado desde Génesis capítulo 12. Estamos en Génesis 18. Dentro de un año vendré por este tiempo y Sara tendrá un hijo. ¿Se acuerdan, no? Segundo, ocultaré yo a Abraham las cosas que voy a hacer, sabiendo que ha sido puesto para enseñar justicia y juicio a sus hijos y a la generación después de sus hijos, caminando en el camino del Señor. Y después dice, ahí tenés otro jugado.
¿Qué iglesia queremos ser? Wow. La que puede jugar, Amén. la que puede sentarse entre los jueces Amén. de la corte celestial para juzgar a una ciudad o una nación. Hay que pagar un precio. Recuerdo nuevamente, yendo a Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 8 dice, cuando habla de estos dos testigos que se levantan y son asesinados, fueron asesinados donde fue crucificado Jesucristo, que dice que fue Egipto y Sodoma. Donde fue crucificado Cristo, Sodoma y Egipto. Cuando te asocias con el espíritu de Sodoma, toda inmoralidad y perversión sexual, crucificas a Cristo nuevamente. Cuando te asocias al espíritu de Egipto, toda avaricia, la esclavitud o toda injusticia en el trato con las personas, el sistema de este mundo, las ganancias mal habidas, etcétera, etcétera, crucificas a Cristo nuevamente. Wow. Naturalmente los espíritus de Sodoma y Egipto van a atentar contra los hijos de Dios, contra los testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mataron a Jesucristo. Si al olivo verde le hicieron esto, ¿cuánto más a las ramas secas? O sea, no esperes que te tiren florcitas, te van a tirar piedras. Pero vos no te puedes asociar ni a Egipto ni a Sodoma. Pero ahí está el ser luz y el caminar como vivo entre los muertos, ser más justo, ser más santo, o permitir que la tiniebla gane cada vez más terreno. Pablo insiste, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, versículo 16. Y déjame poner más fuerte, no seamos estúpidos, insensatos, estúpidos. No puede ser que los hijos de luz sean estúpidos, caminen como zombies, dormidos, tontos, de ahí atontados por el mundo. No puede ser, no es parte de la naturaleza de Dios. Son las columnas de la iglesia. ¿Cómo va a ser gente que tambalea por la vida? Los gobernadores de este mundo no conocieron la sabiduría de Dios, pero Dios nos predestinó la sabiduría de Dios a nosotros. Somos gente sabia. Por cuando tenemos luz, somos gente sabia para discernir lo bueno de lo malo, la luz de la tiniebla, y para reprender la tiniebla. No podemos caminar como tontos en medio de una generación perversa. ¿Me está siguiendo? Pablo continúa entonces, y voy terminando. Ahí está, perdón, no lo había visto. Fíjate, esto de Rodríguez Larreta acá. Un hombre vestido con mujer, acá están los chicos mirando el paisaje. Perdón que no había puesto el terrible, tremendo, asqueroso, pero reprendido. Y no lo puedo hacer más largo, no me gusta poner un coso así de grande, pero el tweet no me alcanza los 100 y pico de caracteres, ahí contundente y punto. Versículos 16 al 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. No te embriagues con el vino de este mundo. ¿Cuál es el vino de este mundo? Está hecho con las uvas de este mundo. Cántico de Moisés dice: porque los dioses de ellos, del mundo, no son como nuestro Dios,
Pero nuestros enemigos no lo entienden, porque la vid de ellos es cepa de Sodoma, tomada de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Su vino es ponzoña de serpientes y veneno mortal de áspides. Ese es el vino con el cual no tenés que embriagarte. Y el mundo te ofrece diariamente ese vino. ¿Sí? Antes de ser intoxicado por este vino, se llena del Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Cómo? Ahí dice, ¿cómo también? Hablando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando a Dios. Fíjese, hablando, cantando, entonando, todo tiene que ver con la boca, dando gracias al Señor. 4 acciones de la boca. Contraste con lo anterior. 4 acciones. Sujetándose mutuamente en el temor de Cristo. Noten la importancia de lo verbal, hablando, cantando, entonando, dando gracias. Noten la importancia de un corazón agradecido, noten la importancia de la humildad que brinda la capacidad de sujetarse mutuamente y no el orgullo, yo soy la autoridad sobre vos, aleluya. El vanidoso, el orgulloso, es que ni los ángeles le pueden decir algo. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Iglesia del lugar santísimo o del lugar, iglesia de atrio? ¿Una iglesia que busca ser sabia y andar en luz y en amor? ¿O una iglesia religiosa, entretenida en el atrio, en el comercio propio del atrio, ahí, a ver, buscando las changas del momento, a ver cómo fue esta congregación? No me gusta la música, no me voy acá. No, acá no me gusta, muy estrictos. No, acá. Y siempre estoy buscando algo, ¿no? Un supermercado, a ver cuál es la oferta, el 3x1. En la iglesia estoy buscando una iglesia que me dé el 3x1, en vez de estar pagando el precio. ¿Qué iglesia quiero ser? ¿Cómo vamos a andar? ¿Qué es andar en amor? ¿Podremos andar en amor sin luz, sin andar en luz? Lo dudo. ¿Podremos andar en amor si no reprendemos la tiniebla que tenemos a nuestro alrededor? Lo dudo. ¿Podremos andar en luz cohabitando con la tiniebla? Lo dudo. ¿Seguiremos como iglesia dormida, mostrándonos como muertos, tirados como el mundo, con la salida que respiramos? ¿O vamos a utilizar al menos ese hálito de vida para levantarnos y salir de ese contexto? ¿Cuál es la iglesia que Dios está preparando para el tiempo que viene? Es la iglesia, como va a decir Pablo a continuación, hablando de pagar el precio. Ustedes saben que a partir del versículo 22 empieza a hablar del matrimonio, ¿sí? Hasta el final del capítulo, hasta el versículo 33. Y le va a decir a los esposos, escuchad lo que estaba diciendo, le va a decir a los esposos, amad a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó, hablando de andar en amor, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, a fin de entregar a la iglesia para sí mismo gloriosa, a fin de presentar, a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Dicho sea de paso, le está tirando la oreja a algunos esposos. Porque vos tenés que amar a tu esposa como Cristo con la iglesia. Y se entregó. Hablando de andar en amor, acá está el amor, andar en amor. Se entregó para propósito. Y termino con esta última cita. Pedro decía, porque es tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que ya sabes la iglesia que Dios quiere y cómo quiere que la iglesia ande en luz y ande en amor. Agradaremos al Padre con nuestro andar. Seremos indiferentes a los ángeles que no sé para qué vinieron. Bueno, ya sabes para qué vinieron. La cuestión ahora es responder a esos ángeles, que es responder a la voluntad de Dios, que es tomar nuevamente la brújula, el GPS y caminar hacia la luz. Cerra tus ojos un momento.
Señor, queremos responder con sabiduría a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Queremos hacerlo con diligencia y no posponiendo responsabilidades. Señor, puedo entender y puedo comprender que fui muy poco diligente en reprender a la tiniebla en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mis negocios, en mi comercio, aún en mi iglesia. Dejé pasar cosas cuando tendría que haber habido una palabra con toda contundencia para rechazar la tiniebla. Señor, no quiero perder la oportunidad de esta visitación. Y quiero escuchar tu voz como las aves migratorias, que conocen el día de su visitación, el día indicado para remontar vuelo y partir. Para pasar de ser una iglesia de atrio a ser una iglesia de santísimo, de lugar santísimo, de altar, una iglesia adorante, una iglesia que anda en luz y que anda en el amor, entendiendo el amor, lo que Cristo hizo por nosotros. Yo te invito a que te presentes delante del Señor y puedas examinar si hay elementos de tiniebla que han sido tolerados en ese tiempo, para empezar a sacarlos del medio. Conversaciones que no tenían razón de estar ahí, mínimamente, no tenían razón de estar. Risas, jolgorio, jocosidad, basada en cosas que no es la obra del Espíritu. Al contrario, son las cosas que la tiniebla hace. Por haber pasado por alto tanto tiempo de visita de tu ángel, de tus ángeles, o ni habernos preocupado por el tema, pensar que era un tema, una simple predicación que se dijo por ahí, de que no le vi sentido, pero que a mí no me afectaba. Sí, ciertamente que juzgue al mundo, pero no me tiene que juzgar a mí. Y no entendía que no puede juzgar al mundo si primero no me juzga a mí. Si no encuentra una iglesia sin contaminación, justa, que camina en luz, camina en verdad y camina en la bondad del Señor. Porque Dios cabalga
en verdad, en compasión y en justicia. Señor, perdóname por considerar que andar en amor era una fantasía al estilo Hollywood, al estilo telenovela, y no entender el amor sacrificial del cual tú hablas, por no querer pagar precio, por no querer renunciar a nada y seguir como antes. Señor, saca de mí toda pasividad, toda liviandad, toda comodidad, toda falta de compromiso. Compromiso con la luz, compromiso con tu voluntad. Saca de mí todo eso, toda cobardía, toda falta de decisión para romper con un estándar. Señor, quiero migrar del atrio al lugar santísimo, y que no es simplemente estar flotando en el aire, es tomar una decisión de cómo vivir, de vivir más justo, de vivir más santo, de vivir con más luz, de andar en esa luz. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda tiniebla en mi vida, la saco de mí ahora, en el nombre de Jesús. Empieza a sacarla de tu vida. Si hay tinieblas en tu vida, empieza a sacarlas, hermano, de tu vida. Si hay que hacer cambios radicales y hay que ponerle patas para arriba a tu casa, hacelo. Porque eso es lo que te da capacidad para gobernar, para juzgar a Sodoma. Padre, en el nombre de Jesús, perdón porque no se han soltado palabras contundentes en su momento, porque no quisimos ofender, porque quisimos ir de a poquito, cuando tú no hablas de a poquito, tú pones la medida desde el vamos. Quisimos ser más misericordiosos que tú, y no funcionó, y no es así, y comprendemos hoy que no es así. Señor, danos la gracia para entender y caminar en tus caminos como tú quieres y no como nosotros pensamos. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos, no nada menor, no nada más chiquito. No queremos ser una iglesia casi justa, no queremos ser casi santa, casi viviendo en la luz. Queremos remover todo casi para ser completos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo remuevo en el nombre de Cristo Jesús toda falta de compromiso, toda falta de lealtad, toda falta de luz. En el nombre de Jesús, todo ocultamiento de la luz, todo ese placer de vivir a medias tintas, con medio
tenés que arreglar en tu propio hogar, en estudios o en trabajo, en negocios, aún en tu ministerio. Pero reprende la tiniebla. Reprende la tiniebla. Asegúrate que no haya ninguna tiniebla en ti. Y va a haber una explosión de luz a tu alrededor. Padre, gracias por este tiempo de iluminación, entendiendo que esos ángeles con plomadas están acá y que han soltado un mensaje que vino de ti para cada uno de nosotros, para que en lo individual y en lo corporativo migremos hacia la casa de la luz. En el nombre de Jesús te honramos a ti, Señor, y te honramos mostrando justamente esa decisión de caminar hacia la casa de la luz. Dejando atrás lo que haya que dejar atrás. Tú suplirás en abundancia, lo creemos. Y nada de lo que dejamos, nada de lo que renunciamos, nada de lo que tiramos nos va a hacer falta, porque suplirás con todas riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. En este espíritu vamos a acercarnos a la mesa del Señor, entendiendo qué es la mesa del Señor. Tendríamos que hacer otra predicación, qué es la mesa del Señor, y qué es participar de su carne y de su sangre. Pero al menos sabemos lo que es andar en amor y lo que es andar en luz. Y si es comunión con la luz, no puede haber tinieblas en mí. Si es comunión con el amor, con el amado, no puede haber cosas contrarias a su naturaleza en mí. ¿Cómo habría comunión? Cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 6, ¿qué comunión hay entre? ¿Cómo vamos a celebrar la mesa del Señor cuando no hay luz, cuando no hay justicia, cuando no hay santidad? Y no es que Dios no quiera que compartas el pan y la copa, pero hay que hacerlo en luz. Y la luz está disponible para todos nosotros. Padre, tomamos este pan y esta copa entendiendo el precio que tú pagaste, el caminar en amor, ofreciéndote a ti mismo un sacrificio vivo. Gracias, Señor, por tu carne, cuerpo partido por nosotros, tu sangre derramada para el perdón de los pecados. Que al comer, Señor, de esto, la luz se haga más fuerte en nosotros. Que sea una guianza, una brújula, un GPS hacia el camino hacia la habitación de la luz. En el nombre de Jesús. Te honramos y te bendecimos, Padre. Bendecimos el pan y la copa, Señor. Y celebramos, Señor, la comunión con la luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Jesús. Sea la luz sobre nuestras vidas, Señor. Para vivir, caminar, andar en luz y manifestar esa luz al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Los que están del otro lado de la pantalla, el Señor también los bendiga y tengan una excelente semana. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.